casa. Estamos aquí la senadora Ana Gabriela Guevara y una servidora, y quiero compartirles que estábamos haciendo un poquito de tiempo para que se incorporara también como parte de esta conferencia de prensa a la diputada federal Amalia García, y sí quiero decirles que desde hace rato está atorada en la manifestación, y bueno, ya han pasado casi 30 minutos. En consecuencia, vamos a iniciar la conferencia de prensa, y yo espero que pudiera incorporarse en el transcurso de esta conferencia. Y solicitaría se le pudiera avisar que vamos a iniciar. Gracias. Queremos compartirles que México enfrenta un cuádruple fenómeno migratorio. Estamos realmente preocupadas y ocupadas en el tema, y quiero darles algunas estadísticas que me parece importante que tengamos. México es un país de origen de miles de migrantes. Enfrentamos el tránsito de personas. Tan solo el 97% de los 79,000 migrantes repatriados en 2012 entraron a nuestro país por la frontera sur provenientes de países centroamericanos. Nos hemos convertido en un sitio de destino, dadas las condiciones económicas en los últimos meses, y enfrentamos con mayor frecuencia el retorno de muchos migrantes por el endurecimiento de las medidas en Estados Unidos, por los desastres naturales y por sus dificultades económicas. Esta realidad se ha convertido en un reto para nuestro país y para nuestras instituciones. Cada día se habla con mayor frecuencia de la migración, pero sigue siendo un fenómeno desconocido y con información incompleta por su carácter clandestino e ilegal. Una muestra de ello es que el Instituto Nacional de Migración reporta que en 2012 transitaron por nuestro país 150,000 indocumentados, pero un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que esa cifra se eleva hasta 400,000 personas por año. Esa ambigüedad en los datos complica profundamente la concepción, la atención y el trato que damos como sociedad a este fenómeno. Sabemos que en 2012 el número de hombres migrantes disminuyó casi 1%, mientras que el número de mujeres aumentó en un 9%. El número de menores migrantes también está creciendo a un ritmo acelerado. El último año aumentaron en un 21%. Queremos decirles que nos ocupa el trabajar por las mujeres y los menores migrantes, porque se han convertido en dos grupos tremendamente vulnerables. Primero, 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren de violencia sexual durante el viaje, según el informe Víctimas Invisibles, Migrantes en Movimiento en México 2010, realizado por Amnistía Internacional. Pero en los hechos, las instituciones como la Agencia Consular de El Salvador en el municipio de Arriaga, Chiapas, solo tuvo conocimiento de 3 casos de violencia sexual contra mujeres en el último año. Es claro con esto que las violaciones a sus derechos humanos cada vez son mayores por un lado, y que la respuesta tanto del gobierno federal como de los estados no ha sido suficiente. Lo grave de todo esto es que ni siquiera en algo… Bienvenida, diputada. Bueno, se incorpora con nosotros la diputada Amalia García. Bienvenida. ¿Sí? ¿En serio? No, qué bueno que llegaste. Pero ya llegué. Ya ven, por eso digo que se deben de legislar las manifestaciones en la ciudad, pero bueno, para que sean ordenadas. No había manifestación, que no la tienen registrada, pero yo estoy aquí. Qué bueno, qué bueno. Lo grave de todo esto es que ni siquiera en algo tan básico como la información estadística, el Estado mexicano está planteando una solución. Si no sabemos cuántos migrantes tenemos realmente, cuántos llegan, cuántos se van, en dónde están y por qué circunstancias pasan, es muy difícil poder plantear soluciones a la altura del reto que enfrentamos.
Es entendible que la migración es un fenómeno con un enorme componente ilegal y que eso complica la generación de información confiable, pero sí las organizaciones de la sociedad civil o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están pudiendo con el paquete, el gobierno con mayor razón debe hacerlo. Si no contamos con información oficial confiable, entonces realmente sabemos muy poco sobre el fenómeno migratorio y mucho menos tenemos la certeza de que las acciones que se implementen o se vayan a implementar sean eficaces. Y aquí estamos pensando no solamente en el Ejecutivo, sino también, por supuesto, en el Legislativo. Hoy queremos anunciar 2 acciones. La primera, que vamos a presentar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a que impulse la creación de un acuerdo a nivel Centroamérica y el Caribe para la cooperación, elaboración e intercambio de información estadística en materia migratoria. Queremos ir más allá, buscar que el gobierno mexicano haga su parte, como ya lo ha impulsado la senadora Ana Guevara, a través de distintos instrumentos en el último periodo de sesiones, y además buscar también que se estandarice la información a nivel regional, porque tenemos uno de los bloques fronterizos más dinámicos del mundo. Y segundo, cada una de nosotras participamos en distintos foros internacionales, como lo son el Parlamento Latinoamericano, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, el Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, COPAREM. Anunciamos que vamos a impulsar en estos espacios que se alcance este acuerdo centroamericano y del Caribe. Decirles que incluso el pasado fin de semana ya se aprobó su incorporación en la agenda de COPAREM, donde participan legisladores de los 7 países. Es muy importante que las 3 mujeres que estamos hoy aquí en esta conferencia de prensa sensibilicemos tanto a los diputados federales como a los senadores de la República para que este tema se convierta en una prioridad en la agenda del Congreso. Y cedo la palabra a la senadora Ana Guevara. Gracias, senadora. Bienvenida, María, de nuevo. Muy buen día a los medios de comunicación. Un gusto que nos acompañen y que, pues en esta presentación que hacemos, de la cual ya hizo mención la senadora Mariana Gómez, la verdad que ha sido muy importante el trabajo que se ha realizado con estos encuentros con los países hermanos de Centroamérica. Y pues nos llama especial la atención el tema de la niñez migrante. Queremos hacer este convenio, pero que quede institucionalizado desde el Ejecutivo, el intercambio de información. En los últimos años hemos encontrado el crecimiento de este fenómeno migratorio de infantes, y es curioso porque la pregunta es igual en todas partes del mundo. Se le pregunta a un niño, ¿por qué migras? Y la respuesta parece unánime siempre. Es decir, en este país no hay nada y quiero mejorar mi vida. Y lo mismo podríamos estar hablando de un niño hondureño, de una niña guatemalteca, o de jóvenes marroquíes, o de algún sudafricano. No es específico solamente de nuestro país, no es tampoco particular de niños y de jóvenes centroamericanos. Es algo que prevalece a nivel mundial. Es doloroso que independientemente de esta generación, lo que está viviendo actualmente esta generación, no es una experiencia inédita, pero sí es algo nuevo, que los niños cada vez tienen menos infancia. Y una prueba de que tienen menos infancia es el fenómeno migratorio y el porqué de los fenómenos migratorios en la infancia y en la juventud. Teóricamente estaríamos hablando de que en derechos humanos están protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, y el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Todo esto pareciera que solamente existe para el papel. Los 4 principios básicos de la Convención dicen que la protección para los niños debe ser
contra toda discriminación, el interés superior del niño como consideración prioritaria, primordial, obligación de los estados a garantizar en todo momento su máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño, y la libertad de opinión de los niños y de ser escuchados los niños. Esto que hemos podido valorar con nuestros homólogos de Centroamérica y diputados de Centroamérica de manera conjunta, encontramos de que este ejercicio que se ha venido haciendo durante años no es suficiente para poder detener y para poder ayudar a que esto no siga sucediendo. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de violaciones y de todo lo que ya nombró hace un momento la senadora Gómez del Campo, de los lamentables hechos que representa el momento que inician esta migración. Detener y regresar ha sido hasta el día de hoy el único papel que ha hecho nuestro país. Detener y regresar ha sido el único papel que de igual forma ha hecho el país vecino. Y no se ha trabajado, ni tampoco existe hoy, líneas concretas para afrontar y para detener este daño que no se ha detenido, que sigue sucediendo todos los días y que han sido años y años que transcurren sobre el mismo eje. No basta con un compromiso que vaya más allá de la red del retorno. Son miles de tragedias las que todos los días vemos y que es imposible no darse cuenta y que es imposible el que no se pueda afrontar y decidir cuál es el rumbo que queremos tomar en torno a ello. Como respuesta, no puede seguir la indiferencia o ser incluido en un discurso solamente como el último hecho que tuvimos del joven que asesinaron en la línea fronteriza de Nogales, Sonora. Ya no se sabe nada, ya no sabemos cuál es el estatus. Bueno, yo sí lo sé porque lo he seguido, pero me refiero mediáticamente ya no se ha dicho nada. Está en un proceso de que posiblemente sí se cite a comparecer a la gente que asesinó a este joven. Pero solamente quedó incluido en un discurso y no hemos tenido respuestas oficiales ni tampoco del gobierno mexicano cuál es el rumbo que ha tomado este hecho. Parece que se sigue capitalizando la apatía como un recurso para seguir con el negocio del tráfico de personas, donde están incluidos los infantes. Cada vez que la migración involucra a más niños, es algo que es imposible no se pueda ver y tampoco que no se pueda actuar. Si bien hoy parte del Plan Nacional de Desarrollo existen unas líneas discursivas ahí implantadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero hay que esperar que esto verdaderamente trascienda y tengamos resultados concretos para poder afrontarlo. Estados Unidos con frecuencia, por no decir que casi diario o una vez por semana, cuando existen niños, regresan a menores de edad en horarios nocturnos. Esto contraviene los términos del Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura, Ordenada y Digna y Humana que las dos naciones firmaron el 20 de febrero del 2004. No se respeta y el Estado mexicano tampoco está haciendo nada por detenerlo ni tampoco para asegurarlos. Esos niños, esas niñas y esas mujeres que son repatriados de noche quedan en manos de quien esté ahí. Puede ser la autoridad o puede ser el tráfico de humanos o puede ser cualquier otro fenómeno de los que ya se han nombrado. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, como lo dijo hace un momento la senadora Gómez del Campo, nos arroja cifras de lo que ha detenido, de los que han repatriado hacia México. Pero curiosamente tenemos una contraposición ahí de que los números de México no coinciden con los de Estados Unidos y que los números de Estados Unidos nos arrojan cifras muy superiores y México solamente registra alrededor de un 10% de esos niños repatriados y esos jóvenes que han sido devueltos a sus países de origen, cosa que es alarmante, y de ahí que coincidimos las tres en formular este punto de acuerdo y empezar a generar una estadística, pero también con la intención de que se tome como un tema importante
y que se suba a la agenda legislativa y no solamente quedemos en el ejercicio de una vez más estar en el discurso y no en las acciones. No hay espacio para la duda ni la justificación de lo que estamos viendo y lo que está pasando. México, como Centroamérica, merecen una acción decidida del Estado de México y la protección de los derechos fundamentales. No queremos con ello que solamente queden los aspectos logísticos. No queremos que se implementen más cuadros de aspectos logísticos, sino que tenga una detección de necesidades específicas para los niños y las niñas y los jóvenes migrantes. El día de antier, por la madrugada que regresábamos de la reunión del Coparem, le preguntaré al comisionado nacional porque no entiendo por qué a la salida del avión hay un retén para pedir identificaciones. Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. A la salida del avión hay federales pidiendo identificación si tenemos que pasar por un filtro de migración. Es algo que no se entiende. Hoy abogamos para que los países de Centroamérica y todos nuestros países hermanos que sufren este fenómeno se homologuen las leyes de protección y que podamos transitar en esta integralidad, viéndonos como seres humanos y no como migrantes. Es preciso tanto en nuestro país como en Centroamérica y Estados Unidos logremos la sensibilidad, ya lo dijo, lo repito, la senadora Gómez del Campo, sensibilizarnos todas y todos, que no sigamos transitando sobre esta apatía y sobre esta indiferencia de las cosas como suceden. El día de ayer, en los medios de comunicación, veíamos el suceso de San José Huehuetoca, otro hecho más de violación de derechos humanos, otro hecho más que no tiene explicación y otro hecho más que vulnera a los centros de atención a migrantes. Esto definitivamente sigue dando pues de qué hablar en torno a los derechos humanos, a la normatividad en nuestro país, de quiénes son responsables y hasta dónde llega la responsabilidad de quien rige el tema migratorio en nuestro país. Es preciso que este hecho, u otra vez más, como tantos anteriores, pues sea el momento para poder detonar un vértice en el que nos permita poder mejorar las condiciones. Les repito, esta intención que tenemos de homologar y de ser parte de uno solo todos los países de Centroamérica y que hemos estado trabajando constantemente en que esto se logre. Hay una disparidad muy grande en México comparada con los países de Centroamérica, pero creo que si hay la voluntad podemos alcanzar grandes objetivos y para ello es que queremos subir este punto de acuerdo y que la Comisión de Migración, junto con todas las comisiones hermanas del Senado, y que también quiero agradecer a la diputada María García y a la comisión que preside en la Cámara de Diputados, pues la buena voluntad de que vayamos de la mano en todo este tipo de cosas y no de manera única cada una en la Cámara, sino que vayamos de la mano y que esto pues se tome con una fuerza y podamos llegar al objetivo que queremos lograr. Una que es hacer una modificación de ley y la otra pues ir armonizando todo esto que sabemos pues que día con día no ha logrado todavía caer en la conciencia y en la acción del Estado mexicano. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la diputada María García. Muchas gracias. Me quiero referir de manera inicial a esta disposición que hemos manifestado quienes presidimos 3 comisiones que tienen que ver con migrantes. No es un asunto menor, es un asunto fundamental, tiene que ver con seres humanos. Y la senadora Mariana Gómez del Campo, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora Ana Gabriela Guevara, que preside la Comisión de Asuntos Migratorios aquí en el Senado de la República, y yo misma, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, hemos decidido impulsar una visión común y también actividades
de supervisión, de observación, al mismo tiempo que iniciativas e impulso a los presupuestos que mejoren las condiciones de los migrantes y sus familias. En segundo lugar, junto a esta determinación de trabajar de manera muy coordinada, yo quiero expresar nuestro beneplácito, nuestro reconocimiento, porque por fin un planteamiento que habíamos hecho de manera reiterada en la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara, lo habíamos aprobado por unanimidad, el gobierno mexicano lo hizo suyo, lo presentó en Ginebra ante la Organización de las Naciones Unidas en instancias donde se estaba discutiendo sobre migración, y se acaba de aprobar por Naciones Unidas en Ginebra que el término de ilegal referido a los migrantes es inaceptable. No se puede utilizar la palabra ilegal a la hora de referirse a los migrantes. Los migrantes son trabajadores, son seres humanos que van buscando un empleo, mejorar sus condiciones de vida, o en otros casos han emigrado porque hay conflictos civiles, porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay algún terremoto, por razones diversas, pero emigran forzados por causas diversas a su voluntad y no pueden entonces ser llamados ilegales, porque el término de ilegal criminaliza y eso genera las condiciones o es el ámbito, el marco en el cual las políticas que se toman hacia ellos son persecutorias y son policíacas. En tercer lugar, creemos que es fundamental atender a los trabajadores migrantes y sus familias. Hablamos de los migrantes y sus familias de manera completa. Y en ese sentido, el acuerdo que hemos tomado de impulsar un instrumento regional que cada país asuma de información nos resulta sustancial. Se trata de varios objetivos. No se trata de saber solamente cuántos son, ese es uno de los objetivos sin duda, pero en la información que se recabe, por ejemplo, en el caso de México, lo que hemos acordado es que se impulse que sea el INEGI, el que, para saber sobre los migrantes mexicanos, pregunte a las propias familias. Una familia en cualquier estado de la República, si se le pregunta cuántos son y cuántos viven aquí y cuántos viven en el exterior, seguramente va a decir, mis hermanos, mis padres viven en el exterior. Y luego la pregunta adicional, ¿por qué se fueron? ¿Cuál fue la causa? Y la causa seguramente que será por razones económicas, laborales, porque no había condiciones para salir adelante en su lugar de origen. Y puede ser que también haya otra razón que se empieza a dar en nuestro país, son desplazados por la violencia, pero se tiene que saber las causas por las cuales emigraron, cuántos son y luego en dónde están, a qué se dedican, es decir, la información completa que se recabe debe servir para tomar acciones, para la elaboración de políticas públicas y también para que en los presupuestos y en las acciones que tomemos en las cámaras podamos respaldar a los migrantes y a sus familias y atender las causas. De eso se trata con esta información. La información no es un ejercicio académico, tiene, por supuesto, importancia el trabajo académico, pero para quienes estamos en espacios de toma de decisiones es para tomar decisiones en función de las causas que orillaron a los migrantes a irse de su lugar de origen. La senadora Ana Gabriela Guevara hacía referencia específicamente al fenómeno de niños, niñas y adolescentes migrantes. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, tenemos que saber la razón. Una puede ser la pobreza, como ella misma decía, que es un fenómeno, un dato, una razón muy profunda. Otra puede ser la violencia intrafamiliar. Puede haber también, como uno de los motivos para emigrar, la violencia que se vive en esa región y que resulta insoportable. O la otra es la reunificación familiar. Puede ser que el niño, niña o adolescente quiere reunirse con sus padres, pero velar, como ella decía, para que la Convención de los Derechos de la Infancia se protejan, y en este caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿qué significa? Significa saber la causa, cuál fue la razón, y si compartimos, como decía la senadora Gómez del Campo, una visión regional, acuerdos regionales, a través de todas estas instancias que tenemos colegiadas en donde participamos legisladoras y legisladores de México, de Centroamérica y del Caribe, y buena parte de quienes llegan también a México son de Centroamérica.
pero podemos compartir la causa, entonces se pueden atender esas causas. Es cierto que Estados Unidos ha estado deportando en los últimos años, sobre todo desde que entró el presidente Obama, alrededor de 400,000 mexicanos cada año, mexicanos y mexicanas, y que a México llegan de Centroamérica alrededor de 350,000 cada año, unos queriendo quedarse a trabajar en México y otros queriendo cruzar hacia los Estados Unidos. Pero mientras solo revisemos el fenómeno y no las causas, y no se atienda por los gobiernos y con las iniciativas de los congresos regionalmente la causa, entonces seguiremos teniendo un fenómeno muy doloroso. Hemos acordado, y aquí lo decía la senadora Gómez del Campo en la intervención inicial que realizó, que se tiene que atender el fenómeno de la migración. Y lo que hemos ido construyendo es una visión común en que migración tiene que estar vinculada a desarrollo, no solo a crecimiento económico, porque el crecimiento económico mide cuánto creció un país y podemos decir que a lo mejor creció 2%, 3%, 7%, pero eso no resuelve el crecimiento, el fenómeno de la migración. Lo que lo resuelve es el desarrollo, es decir, un crecimiento con desarrollo incluyente compartido. Y es por eso que hemos decidido trabajar conjuntamente, porque además buena parte de las iniciativas que presentamos en el Senado o en la Cámara de Diputados o viceversa, uno se convierte en Cámara de Origen, el otro es la Cámara Revisora, y finalmente, si nosotras como presidentas de estas tres comisiones podemos construir una interlocución, un diálogo común, iniciativas comunes, lo que vamos a hacer es facilitar la toma de decisiones del Congreso de la Unión sobre la causa y los derechos de los migrantes, trabajadores migrantes y sus familias con más facilidad, y por lo pronto esta decisión de impulsar que el INEGI incluya en sus censos que realiza periódicamente las preguntas que permitan a México tener la información precisa, pero de igual manera se aprobó por los legisladores de Centroamérica y del Caribe que ellos promoverán esto en sus países, de tal manera que tengamos compartidamente, regionalmente, una información rigurosa, exacta, de cuántos migrantes son hombres, mujeres, niños, cuál fue la causa, a dónde están, qué es lo que están haciendo, y que entonces tengamos esa información como un instrumento preciso, riguroso, que permita políticas públicas, acciones de gobierno y de los gobiernos regionalmente para atender a los migrantes y a las migrantes y sus familias. Ese es el objetivo, y yo quiero expresar mi simpatía y mi beneplácito porque tenemos esta decisión de coordinación. Termino señalando que este fin de semana estuvimos en una reunión del Consejo Parlamentario Regional para las Migraciones. Estuvimos en República Dominicana, en Santo Domingo, pero tal vez lo que fue más fuerte es que estuvimos en la frontera con Haití. Hicimos un recorrido por la frontera con Haití y una de las conclusiones que tenemos fue muy duro. Ustedes seguramente se imaginarán lo que fue estar en ese recorrido tan fuerte, pero creemos que en general todas las fronteras son muy duras, y en todas las fronteras lo que debería generarse es desarrollo, no medidas policíacas ni persecutorias, sino desarrollo, y en los lugares de donde la gente va, desarrollo. Y bueno, vamos a trabajar juntas, es una decisión que hemos tomado que nos parece que contribuye con fortalecer también la calidad de la tarea que tenemos en el Congreso de la Unión. Estamos abiertos si hay alguna pregunta de los medios. Muy bien, muchísimas gracias y buen día.